Marco Silva. ¿Cómo estás, Ciro? Sí hubo jaloneos con los maestros de la CENTE ayer en el Zócalo. Buen día. Buen día, Ciro. Yo creo que vamos a llamarle así, voy a llamarle así. Esta batalla por el Zócalo habrá durado 3 horas, entre 7 de la mañana y 10 de la mañana, donde finalmente todos los cercos se vencieron. Vamos por partes. El Zócalo amaneció vallado, es decir, estas vallas que conocemos y que estamos viendo en pantalla, que además mandaron poner los organizadores del meeting, tenían el fin de, pues, dividir el espacio que le tocaba a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación con el espacio que iban a llenar los seguidores de Xóchitl Gálvez. Estábamos hablando de que era más o menos la mitad de la plancha. La parte norte del asta bandera hacia adelante es la que le correspondía a los del meeting, la parte sur del Zócalo, la que le correspondía a los profesores disidentes, pero esto pues la verdad es que duró muy poco, porque llegaron a lo largo de toda la valla, como estamos viendo ahorita, Ciro, a lo largo de toda la valla se dieron 1, 2, 3, 20 discusiones que de repente llegaron, pues sí, a que quienes estarían, por ejemplo, una bandera o un banderín, pues utilizaban justamente el palo, ¿no?, para sostener, que sostiene su pancarta, su cartulina, su bandera, pues se convertía en un arma para agredir. Entonces, de un lado y del otro, los gritos y las ofensas, desde las mentadas de madre consecutivas, insisto, a lo largo de toda la valla, hasta la agresión de los rosas hacia los profesores, diciéndoles son unos huevones, pónganse a trabajar, los otros reclamándole la vieja reforma educativa y una serie de cosas. Un punto climático, el que estamos viendo justo en pantalla, que es hacia las 8:30, 8:40 de la mañana, cuando ya se habían dado muchos de estos eventos alrededor, a lo largo de esta valla, cuando sale un grupo de policías militares, pues a hacer lo que había ofrecido el presidente que se iba a hacer, que normalmente se hace a las 6 de la mañana y que sucedió a las 8:40 de la mañana, 2 horas 40 minutos después, cuando ya los ánimos estaban caldeados y apenas había un pasillo con 2 vallas a lo largo de la mitad de la plancha del Zócalo, evitando que pues unos y otros se juntaran. Estamos viendo, por ejemplo, en primer plano todos esos personajes de azul. Si pudiéramos subirle un poco el audio, por favor, para cómo se reparten los gritos. Unos empiezan a decir sí se pudo, los otros vendidos, asesinos, y al final, en medio de carpas, en medio de empujones, de mucha gente gritando, ánimos caldeados, finalmente se iza la bandera. Y cuando los policías militares se están retirando, pues la verdad es que los maestros no les gusta que estuvieran tan cerca y empiezan los jaloneos. Aquí sí no hubo golpes, pero fue suficiente como, ojalá pudiéramos ver a los militares, suficiente como para, pues la verdad es que se marcara un punto, un momento, Ciro, del que ya la tensión no bajó. Señoras, señores, incluso mujeres acompañadas con menores de edad de un lado, del otro lado profesores, incluso los coordinadores valga redundancia, es decir, las cabezas de las coordinadoras que estaban ahí apropiándose de esa parte, ocupando esa parte del Zócalo, la coordinadora de la Ciudad de México, la coordinadora de Oaxaca, pues ya también en este pleito constante por poder hacer un hueco para que la marea rosa ocupara el espacio que le tocaba a los maestros. Más tarde en este video, si lo podemos ver, ya pues al final, después de muchos jalones, insisto, de que se estaban pegando, finalmente tumban la valla y se meten corriendo. Ahí está, ya era muy poca gente del lado de los maestros que estaban, pues de alguna manera conteniendo a los de la marea rosa, porque muchos se habían ido a otro punto del Zócalo, había ya, digamos, varios frentes abiertos, finalmente entraron y lo ocuparon. Momento álgido en 20 de noviembre, es decir, todo este grupo de gente quería entrar por 20 de noviembre y la organización los mandaba para otro lado, los policías que llegaban muy tarde los mandaban para que entraran por una de las laterales del Zócalo, no se pudo. Entonces, entre simpatizantes de Xóchitl, policías, gente del PAN, gente del PRI, pues se quedan ciudadanos atrapados. Se vino un buen zipizape aquí, aventaron de todo, aventaron café, aventaron agua, aventaron palazos, hubo golpes, playeras hechas jirones. Este fue, digamos, el momento más complicado hacia las 10 de la mañana, cuando 3 horas después, por un punto en el que habían estado insistiendo de entrar y entrar y entrar, finalmente entraron. Creo que eso es lo que sucedió, lo más, digamos, yo diría, lo más difícil que le tocó vivir a los manifestantes. Obviamente, pues mira, ve estas 2 señoras, Ciro, están en medio de los empujones de un lado y del otro. Finalmente ese cerco se rompió, comenzó el meeting y esto fue lo que yo veo que podría traducir a la batalla por el Zócalo que duró 3 horas y al final la coordinadora fue completamente arrasada por la marea rosa. Hijo.
Pero qué tensión, ¿eh? Sí, y llegaron tarde los policías, es decir, porque esto ya había sucedido. Lo que estamos viendo en pantalla, pues es la verdad, la última escena de muchas que se habían dado durante 3 horas. Es decir, y había oportunidad de entrar por otros lados. Bueno, al final había un ímpetu, una ambición por parte de quienes iban a ir a ver a Xóchitl y a Santiago Taboada de ocupar todo el Zócalo, pero pudieron haber entrado sin ningún problema por los dos costados, tanto el costado de Palacio Nacional, Pino Suárez, como el costado... Pero querían entrar por ahí. Querían entrar por ahí, los profesores insistieron en que no, y pues al final se dieron un montón de estas escenas en donde, a pesar de la presencia de policías, hubo zipizape para todas partes. Sí hubo 6 profesores heridos. Pues estamos hablando de machucones, de chipotes, de una rodilla inflamada porque se cayó completamente de rodillas un profesor al que empujaron. Del otro lado, alguien que pues tuvo que tener 6 puntadas del lado de los ciudadanos, pero ahí están, y con el mar de banderas que eventualmente se convertían en armas, aventando de todo, insisto. Eso fue lo que sucedió durante 3 horas, y al final lo que ya sabemos del mitin. Se desarrolló fuera de esto sin mayor complicación, y hacia las 12:30 del día, todo el mundo o prácticamente estaban fuera de la plancha. Qué suerte que no pasó a mayores eso, que se pudo haber evitado. Hay reportes por ahí de heridos, ¿no? Sí, 6 profesores. Después la coordinadora dio una conferencia de prensa donde negó una y otra vez que ellos hayan estado, digamos, protegiendo o preparando el Zócalo para que no se hiciera esta marcha. Ellos lo negaron varias veces. Están pensando si van a promover acciones legales por sus compañeros heridos, pero nada de gravedad. Pero ¿contra quién van a promover acciones legales? Yo creo ¿Contra que las señoras, esas señoras que empujaban ahí? O contra los policías o contra los que pusieron las vallas. La verdad es que me parece muy complicado, porque frente a este mare magnum es muy difícil saber quién está al frente de algo que yo mismo combatí también con empujones y también con golpes, porque iban de un lado para otro. No solamente fueron del lado rosa hacia los profesores, también hubo profesores que por supuesto se enojaron y entonces reaccionaron en ese mismo sentido. Al final se quedaron muy replegados en esta zona del edificio del viejo ayuntamiento, estuvieron abajo de esos portales, las vallas se desaparecieron por completo, se usaron mecates para dividir la zona de unos y de otros. Y a la pregunta que le hacían ayer a los profesores al frente de las coordinadoras que participan de este plantón, de si van a continuar en ese lugar para el cierre de campaña de Claudia Sheinbaum, ahí no dijeron nada. Estamos en negociación, si se llega, muy bien, si no, aquí continuaremos. Que es el 29 de mayo, ¿no? Correcto. Pasado mañana en 8, miércoles. Así es. Miércoles. Bueno, ¿qué más viste ahí en la marcha? Efectivamente, la Marea Rosa. Al final sí hubo una gran participación, se quedaron lunares, es decir, había lunares de tiendas de campaña, una carpa, por ejemplo, de la coordinadora se quedó en medio, completamente rodeada de personas que fueron a este meeting. Lo que vi es mucha gente de rosa entrando por Madero y entrando por 5 de mayo, ciudadanos, algunos, yo diría, especialmente molestos por las consignas que venían gritando, pero ahí están las imágenes de la calle. Sí, hay muchísimos. ¿Cómo que molestos por las consignas? Sí, es decir, venían mentando madres al presidente, venían mentándole la madre a la candidata oficial. ¿Sabes, Ciro? No me pareció que era, digamos, las consignas de otras de estas reuniones. Estamos contando al menos 3, esta quizá la más multitudinaria. Entonces, venían muy claro con esta idea de estamos defendiendo la democracia, que después se reflejó en el meeting, en el discurso de la propia candidata. Estamos defendiendo al país, es más allá de partidos. Hay imágenes estas que vemos a la altura, pues es que también las terrazas de los 3 hoteles que dan hacia la plancha del Zócalo se llenaron de simpatizantes de Xóchitl Gálvez. Desde ahí se ondeaban banderas nacionales y banderas rosas. Entonces, muchos ciudadanos, pero también, por supuesto, mucha gente de Acción Nacional entrando por 20 de noviembre, mucha gente del Revolucionario Institucional entrando por 16 de septiembre. Entonces creo que sí hubo una importante amalgama tanto de personas que se reconocen como parte de un partido político y que en ese sentido y con ese perfil, sin ganas de ocultarlo, fueron a apoyar a Xóchitl Gálvez y hacer el lleno en el Zócalo, pero también, imposible negarlo, yo lo vi,
durante 2-3 horas muchísimos ciudadanos de blanco y de rosa llegando al Zócalo de la ciudad, principalmente, insisto, por la calle de Madero y por la calle de 5 de Mayo, que fue las alternativas que se dieron desde un principio, y ahí no hubo absolutamente ningún tipo de jaloneo como los estuvimos viendo a lo largo del perímetro. Al Zócalo, ¿no? sin problema. Sí, ellos sin problema, ¿no? Hay personas que nos dicen que hubo gente que no asistió a la marcha por los maestros, por si algo pudiera suceder, que si hubo un pinchazo al balón, nos dicen. Yo no lo creo. Yo tampoco, sí. Creo que la gente que quería ir fue muchísima gente. Sí. Muchísima gente, más o menos como en las marchas anteriores. También creo que sí. Dicen. Ya el cálculo del número de participantes, pues estamos en lo simbólico, ¿no? Se vuelve algo anecdótico, sí, cada quien calcula lo que quiere, pero bueno, creo que fue una movilización exitosa, se logró el objetivo, y además muy claro, ¿no? En apoyo a dos candidatos. Hubiera sido absurdo salir a marchar así a 2 domingos de las elecciones y dejar la predilección en la incertidumbre por quién iban a votar. Están con el proyecto de Xóchitl Gálvez, con el de Santiago Taboada. ¿Quiénes fueron a marchar ayer? Quizá hubo algunos que estuvieron en la movilización del 2022, en la del 2023, en la de febrero, fue la de este año, que no quisieron ir porque no están de acuerdo con la candidatura de Xóchitl Gálvez, y no fueron y ya. ¿Cuál es el problema? Sí, pero ¿Quiénes fueron ahí? Fue porque quisieron, no porque los haya manipulado, los haya engañado a alguien, o porque Claudio X González, en fin. Y quienes quisieron estar ahí, o en Guadalajara, o en Mérida, o en Cuernavaca, en los distintos lugares donde hubo marchas, lo hicieron sin problema, salvo ese incidente ayer con un grupo de maestros. En el que también estuvieron involucrados muchos ciudadanos, insisto, nadie que sea parte de un partido político llega con un menor de edad tomado de la mano a gritarle huevones a los maestros. Es decir, sí, provocaciones de un lado y el otro, pero concentrándome en el afán de desacreditar esto o el perfil ciudadano de esta manifestación, imposible, Ciro, no se puede. De verdad, muchísima gente que llegó muy temprano, que estaba desayunando a la altura del Palacio de Bellas Artes y que después convirtió un meeting en una marcha, porque estuvieron caminando estas 4 o 5 cuadras que separan la zona del Palacio de Bellas Artes con el Zócalo de la capital, por las calles, insisto, donde no había ningún problema, salvo mucha gente, ningún otro problema para circular. Y estaban los otros, los lunares azules, los lunares rojos y los lunares amarillos, que claramente llegaron muy temprano y se posicionaron en lugares donde se hacen ver, donde agitan sus banderas, donde los puede ver la candidata y donde le ayudan a esa foto masiva que el día de ayer, otra vez hablando de lo simbólico, pues no fue esta marea completa porque había lunares de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación que impedían que fuera un tapete, como les gusta mucho siempre enseñarse a todos los que buscan ocupar el Zócalo, Ciro. Bueno, muy bien, buen